interesante tema, sobre todo si se considera la prevalencia de lo que son las enfermedades inflamatorias intestinales en el mundo. Y justamente para conversar sobre este tema contamos hoy y con la presencia de dos gastroenterólogos que se han especializado justamente en esta área. Una de ellas, pues la doctora Beatriz Pernalete, ella es gastroenterólogo, internista y hepatólogo, además coordinadora del Grupo Venezolano de Enfermedades Inflamatorias Intestinales. Muy buenos días, doctora. Bienvenida, gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. La acompaña el doctor Guillermo Beitía, él es gastroenterólogo, además jefe de gastroenterología del Hospital Vargas de Caracas, también profesor de la Cátedra de Gastroenterología en la Escuela Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, doctor. También coordinador de este Grupo Venezolano de Enfermedades Inflamatorias Intestinales. Comentemos en principio, ¿qué es esto? ¿Qué son las enfermedades inflamatorias intestinales, doctora? La enfermedad inflamatoria intestinal comprende básicamente dos patologías, que es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Ambas se caracterizan por presentar úlceras en diferentes segmentos del tracto digestivo. La enfermedad de Crohn presenta úlceras desde la boca hasta el ano y presenta algunas características propias, como es que el compromiso es más profundo y eso puede traer fístulas y zonas estrechas, estenóticas. La colitis ulcerosa solamente se limita al colon y recto solamente. Sin embargo, en ambas circunstancias, en ambas patologías, uno puede encontrar manifestaciones extraintestinales como artritis, lesiones de piel, lesiones oftalmológicas, que a veces incluso preceden a la enfermedad. Son patologías complejas y que a veces no las conocemos, ni el paciente las sospecha y a veces los médicos tampoco las conocemos a profundidad y eso demora el diagnóstico. Ahora, se tiene entendido que son además de repente situaciones que alteran lo que es el comportamiento de la mucosa gástrica. ¿Es esto así, doctor? Bueno, la enfermedad de Crohn afecta, como decía la doctora, desde la boca hasta el ano. La colitis ulcerosa solamente colon y recto. Hay Crohn de estómago, pero es muy raro. Generalmente el Crohn afecta más la parte de ilion terminal, colon derecho o cualquier otra parte del colon. Puede afectar, como les dije, cualquier parte del tracto, pero estas son las más frecuentemente inflamadas. Cuando se habla de colitis indeterminada, ¿esto también entra en esta categoría de enfermedades inflamatorias intestinales? Se considera una colitis indeterminada cuando no hay criterios suficientes para encasillarlo ni en Crohn ni en colitis ulcerosa. Es decir, que es quizás como el primer estadio de la fase del diagnóstico. No, más bien es al revés. Es cuando, por ejemplo, ya incluso con la pieza quirúrgica, ni el patólogo ni el clínico pueden decir, mira, esto es un Crohn o esto es una colitis. Entonces no tienen el apellido, pero se comporta como una enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora, tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa son patologías crónicas. Sí, evolucionan y se caracterizan por mejorías, recaídas de su proceso inflamatorio, de esa sintomatología que, como tú decías al principio, son diarreas, más con sangre cuando es colitis ulcerosa, problemas de diarreas crónicas por malabsorción intestinal, por todo ese segmento intestinal alterado, inflamado en Crohn, pérdida de peso, bueno, dolor abdominal, disconfort abdominal, síntomas que van a ser crónicos porque la enfermedad tiene un componente inmunológico, hay una alteración de ese sistema inmunológico, hay una alteración de esa permeabilidad de la mucosa intestinal, lo que pudiera favorecer la penetración de esas bacterias, y es otra de las teorías que se menciona, y en un individuo que está predispuesto genéticamente va a ser la enfermedad de una manera crónica diferente a como lo hace aquel paciente que no tiene la predisposición ni la alteración del sistema inmunológico y hace la diarrea y evoluciona hacia la curación. Son dos situaciones diferentes, donde la genética y la alteración de ese sistema inmunológico hacen que probablemente pueda evolucionar hacia la cronicidad. Ahora, ¿cuál es la prevalencia de estas enfermedades en el mundo? La prevalencia es muy variable, varían muchísimo de un país a otro. Se ha asociado a enfermedades en el hemisferio norte y eso sobre todo asociada a países desarrollados. ¿Qué tipo de enfermedades?
se ha asociado a que, por ejemplo, es más frecuente en el hemisferio norte, donde está, por ejemplo, Europa, Estados Unidos y, por ejemplo, Australia. Ahí en estos países es frecuente. Sin embargo, en el hemisferio sur, de subdesarrollados, se ha ido aumentando la frecuencia. Okay. En el país no tenemos cifras. Son muy variables, desde 0.4 por 1000 habitantes hasta mucho más altos en países como, por ejemplo, Inglaterra. Nosotros aquí no tenemos todavía cifras y estamos trabajando en eso. Pudiera ser una infección lo que va a actuar como el elemento disparador de la enfermedad. Okay. Infección bacteriana, parasitaria, viral, y eso, como le decía anteriormente, por la alteración de ese sistema inmunológico y esa predisposición genética, va a evolucionar hacia la enfermedad crónica. Pero generalmente se menciona que puede ser un proceso infeccioso lo que está como que iniciando el cuadro. Dependería entonces de los agentes a los cuales se encuentre de repente expuesta la persona. No hay duda, y es ahí uno de los conceptos que queremos sembrar. La pregunta, ¿influye la alimentación? Bueno, sabemos que somos lo que comemos y que muchas veces eso está directamente relacionado no solamente en la enfermedad inflamatoria intestinal, pero sí hay algo que tenemos que mencionar siempre que hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal y es esa microbiota intestinal, que son esas bacterias que están jugando un papel algunas veces protector, pero que cuando hay ese desequilibrio por todo lo que le agregamos en esas bacterias con la alimentación inadecuada, ese desequilibrio va a llevar a esas diarreas y a esas alteraciones y a esa inflamación de esa mucosa.